La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y sí, soy yo, Pablo Veloso. Aquí quien les habla. Esto es La Espada de Damocles. Y bueno, estamos continuando con una saga, aunque con un nombre distinto, que tiene que ver con las investigaciones de Edward Edinger, un psicólogo de la línea de Jung, un psicólogo de lo que se llama psicología profunda. Dado que Jung tomó como tarea el incursionar en algunos de estos saberes tradicionales, como fue el camino gnóstico, la gnosis, y también se metió en la interpretación, obviamente, de los sueños, porque eso lo compartía también con Freud, pero desde un ángulo muy imaginal y muchísimo más libre, menos dogmático de lo que era Freud. Entonces esto lo llevó a obras poéticas como analizar, no sé, la Divina Comedia de Dante Alighieri, también el Fausto de Goethe y otras obras propias del mundo como las obras de Shakespeare y así también la Biblia, ¿no? Cosa que a Jung le gustaba bastante. Edinger sintió que esta era su tarea, entre otras cosas, y decidió hacer una concienzuda interpretación de las escrituras religiosas cristianas, que es la Biblia. Y en este caso vamos a meternos en sus ideas acerca de Gedeón. Gedeón, para introducir, tiene que ver con el libro de los jueces, que cuando Israel empezó como a conquistar la tierra prometida, esa tierra que se le había prometido luego de salir de Egipto, se acuerda que salieron de Egipto, de la esclavitud del pueblo judío de ese Egipto, donde no se sentían bien, estaban oprimidos y obligados a trabajar por el faraón. Ya hemos hablado que la apertura del Mar Rojo era un símbolo de que el sí mismo, es decir, lo inconsciente en nosotros, esa profundidad que le llamamos el misterio, el silencio o Dios también teológicamente, se abrió el Mar Rojo como una especie de útero que nos permite entrar en una dimensión nueva, como cuando uno entra en la dimensión desconocida, ¿no? De Twilight Zone. Y bueno, uno entra en eso y durante 40 años los judíos estuvieron dando vueltas sin saber, como se dice, como bola sin manija, sin saber hacia dónde tenían que ir, ¿no? A veces uno está en ese limbo. De eso hemos hablado en el programa anterior y luego de esa nueva apertura
en este caso del Jordán, donde anunciaba este evento la salida de ese periodo que a veces nos pasa, periodos de nada, ¿no? Como una especie de niebla londinense que no nos deja ver ni la punta de nuestra nariz. Cayeron los muros de Jericó, el pueblo judío entró en la tierra prometida de Canaán, en gran medida la poseyeron, no del todo, había algunas resistencias, pero se establecieron. Entonces, desde ahí comenzamos con nuestro amigo Gedeón, que vamos a ver ahora quién es. Entonces dice, cuando se establecieron en Canaán, no hubo necesidad de líder único. Israel no tuvo rey, solo jueces, y cada cual hacía lo que quería. Es decir, habíamos hablado que Jericó representaba el primer ingreso dentro de aquellas partes de lo inconsciente que hasta ahora habían quedado vedadas para nosotros y que estaban siendo siempre un problema por esa razón. Es decir, usted tiene encapsulado un miedo, una tristeza, una angustia, unas ganas de algo ahí adentro, ¿no? En su interior, y esas son zonas que deberían ser conquistadas por usted. Pero recordemos, conquistar no significa que yo, Pablo, Martín, Juana, Marcela, invado desde mí mismo como ser consciente lo inconsciente. No, ese invadir es un invadir con permiso. Acuérdese que si se abrió el Jordán para que Josué cruzara y se le dio la solución de cómo resolver el tirar los muros de Jericó, y además se le pidió a Josué que cumpliera esa tarea, es porque lo inconsciente lo está pidiendo. Hay veces que ese miedo suyo, esa tristeza suya le dicen, Escúchame, Martita, basta, basta. Tenés que resolver esto ahora. No pasa de este mes. Entonces llega el momento de que hagamos algo con eso. Bueno, tiene que haber ese llamado. Por lo tanto, es un trabajo cooperativo. Es lo inconsciente queriendo abrirse y nosotros entrando en ello. Bueno, los judíos entraron, ¿no? Lo lograron. En términos interiores es cuando usted realmente ingresa dentro de ese miedo que le volvió loco o loca durante, no sé, 30 años. Vale, entró. ¿Qué hace ahora? Bueno, ya vimos que, entre otras cosas, no había que apropiarse de todo. Eso no lo vamos a repetir porque lo hablamos en el programa anterior de Josué. Pero ahora está el pueblo de Israel ahí, no tienen rey. Están organizándose. Cuando usted entra en un miedo, entra, ¿no? o asimila toda la energía que ese miedo contenía, que estaba bloqueada, que a usted le estaba vedada. O sea, usted se sentía débil porque tenía esa energía ahí como dormida. Bueno, ahora se liberó. Ahora empieza a fluir por sus venas una energía que durante muchos años o meses o días o lo que fuera estaba ahí estancada. Bueno, hay un reordenamiento, ¿no? Hay un periodo de caos, un periodo donde todo esto ahora tiene que volver a recomponerse. Ahora me establezco, tomo estas energías nuevas, ¿para qué las voy a utilizar? ¿Cómo las voy a utilizar? ¿Qué tipo de vida voy a tener ahora que no tengo este miedo o esta angustia o esta ansiedad, ¿no? Pero tengo la energía que esa ansiedad me comía, por lo tanto, ¿qué voy a hacer con ella? Entonces, es un periodo sin rey, es decir, sin leyes. No hay todavía nada organizado, ya más adelante aparecerá. Por ahora, dice, cada cual hacía lo que quería. Hay un explorar. Cuando usted, como le digo, ingresa, libera una energía estancada en ese miedo, en esa angustia, bueno, todo tiene que empezar a organizarse y usted va probando cosas. A ver qué tal si hago esto, a ver si me apunto en un curso de no sé qué, ahora que no tengo miedo, ahora que me liberé de esto, voy a vestirme de tal otra manera. Va probando e inclusive excesos. Es muy normal que, por ejemplo, una mujer, ¿no? Digo mujer porque suele pasar más en la mujer porque nuestra sociedad es machista, ¿no? O todas las sociedades actuales son machistas, misóginas. La mujer quizá estaba limitada en cuanto a poder, no sé, apuntarse a un curso de baile o salir simplemente. Bueno, se divorcia por alguna razón y a partir de ese momento hace todo lo que no tenía permitido
o que no estaba estipulado en esa pareja hacer antes, pero se pasa de la raya, ¿no? Si se tiene que poner ropa, se pone una minifalda que le llega hasta el cuello, ¿no? De alta que es, o se maquilla excesivamente, o sale de fiesta todos los días, ¿no? Y si no le permitían fumar, empieza a fumar, si no podía beber, empieza a beber. Y quizás se pasa, ¿no? Y comete errores, pero justamente ese es el reajuste. Entonces es normal que mientras uno vive acotado, ¿no? Vive fuera de la tierra prometida, vive fuera de esa energía que está ahí dormida, ¿no? De ese miedo, de esa tristeza que se está comiendo nuestra energía. Bueno, todo parece estar en orden, aunque como decía Heidegger, vivimos una vida inauténtica, ¿no? No somos todo lo que podríamos ser. Ahora cuando escuchamos el llamado, se abre el Jordán y nos dicen, Josué, es ahora, haz todo lo que te digo y los muros de Jericó caen. Lo hacemos, caen, entramos, ¿no? Metemos la pata como metieron el capitán Akkad y después se subsana la cosa, ya estamos dentro. Bueno, todo es nuevo, ¿no? Entonces es como el perro ese que lo tuvieron atado mucho tiempo al poste y que siempre que tiraba la correa y el collar en el cuello le impedían hacer lo que quería, un día lo sueltan y cuando lo sueltan el perro es una locura. El perro va como si se llevara el mundo por delante. Y así puede ser atropellado por un coche, por ejemplo. Porque claro, no tiene la práctica. Tiene que darse un par de golpes y aprender, si es que no muere antes, en el caso del perro, por ejemplo, o si es que esa persona que se divorció y empieza a ser, bueno, quizá acabe siendo, no sé, alcohólico, ¿no? Por el exceso de esas cosas, ¿no? O dañe su salud, puede pasar. Entonces aparecen simplemente jueces en esta historia del pueblo de Israel. Vamos a ir en el libro de Jueces, justamente de los jueces, capítulo 17 y verso 6. Y dice simplemente esto: en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor, ¿no? Es decir, todas nuestras partes empiezan a explorar, es como que soltáramos un montón de exploradores y les dijéramos, mira, todo esto que está aquí es para revisarlo, a ver qué sirve y qué no, ¿no? Como cuando uno le dan una casa que alquiló, le dan la llave y le dicen, mira, si encuentras cosas que te valgan, te las quedas y si no las tiras. Y bueno, hay que revisar. Entonces, cada uno hace lo que quiera, pero aparecen los jueces. Los jueces son como un pseudo rey, no es el rey que todavía dice, que ya dice lo que hay que hacer y lo que no. El juez, bueno, evalúa, ¿no? Es como algo menor, ¿no? Como sí es un juzgar, pero todavía no con peso porque no sabemos qué hacer con toda esa energía. Entonces en la conquista de Canaán, la tierra prometida, una y otra vez Israel cae en el politeísmo. Esto lo vemos en el verso 3, ¿no? Capítulo 3, perdón, de Jueces. Vamos a buscarlo. Jueces 3. Yo también lo busco aquí. 3. Capítulo 3, verso del 7 al 8. Ahí estamos. Dice, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Se olvidaron del Señor, su Dios, y adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá, ¿no? El Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán Risatayín, ¿no? Que parece un nombre de medicamento. Me voy a tomar un Risatayín. Cusán Risatayín, rey de Aram Narjarayín, ¿no? No, Naharayim. Son esos nombres que ponen para que nadie los pueda pronunciar. A quienes estuvieron sometidos durante 8 años. Es decir, cuando uno libera la energía del miedo, como le digo, libera la energía de la angustia, paralizante, otrora, libera la energía de, la tristeza, bueno, ahora dispone de mucho. Pero como le digo, al disponer de mucho, uno a veces pierde el norte y, como le digo, empieza a probar, como el ejemplo de esta mujer que se divorcia, o del perro que lo sueltan, o del hombre que estuvo trabajando, por ejemplo, de sol a sol durante varios años y finalmente, se jubila. Bueno, empieza a hacer cosas que antes no podía, pero como todavía no es ducho en el tema, mete la pata. Entonces, el convertirse en politeísta significa excederse simplemente y olvidarse de Yahvé.
O sea, uno se olvida de esa conexión con esa cosa más grande, ese miedo. Ahora me parece que lo conquisté yo, ¿no? Que yo me hice con esa energía, pero en realidad no fue así. Fue una especie de connivencia, ¿no? Lo inconsciente fue el que me abrió el Jordán. Lo inconsciente fue lo que interiormente me dijo, ahora Pablo es el momento, vamos a hacerlo ya. Eso fue lo inconsciente, ¿no? No me lo inventé yo. Entonces, si bien lo inconsciente y yo somos un binomio, dos extremos de la misma cosa, cuando se libera esa energía, si yo intento apropiármela como mía, yo lo logré, es mío, voy a adorar entonces a Baal o a Astarte o a lo que fuera, me vuelvo politeísta, es una forma de decir que olvido ese eje yo sí mismo. El yo sí mismo tiene que estar siempre ahí. De lo contrario, que es lo que le pasa al pueblo de Israel a lo largo de toda la Biblia, constantemente se olvidan de Yahvé. Y eso es muy normal, porque cuando uno está mal, ¿no? Atosigado por un miedo, por ejemplo, uno vive pequeñito, ¿no? Y hasta a veces ahí pide como una ayuda de algo más grande, ¿no? Llámese lo inconsciente, buscando soluciones en los sueños, con un terapeuta o a Dios, ¿no? Que es lo mismo. Pero cuando uno finalmente resuelve el miedo, uno se siente Gardel, uno se siente Dios y no hay quien lo pare, ¿no? Entonces ahí es donde surge el problema del politeísmo. Y ahí es donde Dios, simbólicamente, metafóricamente, los entrega a reyes paganos que los someten, por ejemplo, a la esclavitud durante 8 años, ¿no? Es una manera de decir que usted, cuando finalmente conquista ese miedo, si no se toma el trabajo de acordarse de que usted es parte de una cosa más grande, que lo inconsciente o Dios o el misterio o el silencio trabajó con usted, es parte suyo. Si usted empieza a querer apropiarse de todo esto como que solo existe usted y sus cosas, yo y mis deseos, bueno, ahí hay problemas. Y usted va a caer presa de esos deseos. Los va a volver como sus dioses, ¿no? Porque va a ser, cuando uno no tiene noción de trascendencia, no tiene algo más grande que lo ampare como un paraguas a uno, que lo rodee, necesita crearlo en otras cosas. Entonces, decía Edinger también que, por ejemplo, o Jung creo que lo decía, una guerra, cuando uno vive una vida, ¿no? muy, muy estrecha, ¿no? Muy basada en yo y mis cosas, muy científica, muy racional, muy 2 más 2 es 4 y está todo solucionado y no hay Dios, no hay misterio, no hay silencio, no hay secreto, no hay trascendencia. Como la vida humana necesita de eso, de esa dimensión para dar sentido a su vida, de lo contrario uno no sabe quién es. Si no hay un telón de fondo que me muestre que yo soy distinto del fondo, yo no sé si soy el fondo o no, necesito diferenciarme. Entonces muchas veces decía Jung o Edinger, no lo recuerdo bien, la guerra, ¿no? Es una especie de cosa que nadie desea, pero en el fondo todos cuando ocurre decimos, menos mal que se desató esta guerra mundial, porque por fin llegó a nuestra vida el caos. Es decir, necesitamos de algo inmanejable, de algo descontrolado, de algo que yo no pueda manejar. Es decir, de algo que me trascienda, de la trascendencia. Entonces, la ecuación vendría a ser así. Si yo genero en mi vida una relación con Yahvé, o traducido, una relación con el silencio, el misterio o lo trascendente, no voy a necesitar generármelo en lo cotidiano. De lo contrario, si no genero esa relación con eso trascendente, en lo cotidiano me voy a tener que inventar que algo es trascendente. Entonces, el amor que siento por fulana es divino. Y lo vuelvo divino. Para mí es casi Dios esa mujer. O ese gurú. O ese cantante. Es decir, me genero dioses que suplantan al verdadero Dios, en el sentido de al Dios que realmente es inalcanzable, es silencio, es innombrable, indefinible. Y me busco en los definibles, ¿no?
en el mundo sensible, diría Platón, aquí en lo cotidiano, en mis ideas. Entonces puedo deificar, volver un Dios del comunismo, del capitalismo, del neoliberalismo, del cristianismo, del budismo, y hago de cualquier religión o ismo, ¿no? O del cientificismo a un Dios. Eso es adorar a dioses, y Dios, ¿no?, castiga en ese sentido. Ese castigo, metafóricamente, lo que quiere decir es que eso nos va a llevar a quedar pegados, apegados, ¿no?, esclavizados en términos bíblicos a esos reyes, ¿no?, a esos reyes paganos. Dios los hace esclavizar por enemigos, y luego, cuando Israel llora por sus pecados, les envía un juez. Entonces, fíjese, la cuestión viene como, ¿se acuerda eso de ese vínculo yo-sí mismo, que era un eje, así le llamaba Edinger, que cuando ese eje se rompía porque uno se inflaba demasiado, la inflación famosa que decía Jung, que es cuando yo conquisto el miedo, gracias a, obviamente, que lo inconsciente me dijo ahora es el momento y de esta manera y así, lo que llamaríamos gracia divina, y yo digo para mis adentros, ¿sabes qué? Te cuento una cosa, el miedo que tenía, ¿te acordás que yo no podía ni salir a la calle? Bueno, lo dominé, lo logré, ahora no tengo miedo. Soy Superman más o menos, Batman y Linterna Verde todo en uno. Eso es tan inflado, eso es creer que yo lo logré. Esa inflación genera una expulsión, ¿no?, una ruptura del eje yo-sí mismo, ¿no?, una ruptura. Eso se llama alienación, sentirme alienado. Entonces me siento solo, yo conmigo mismo, estoy solo. Entonces, y siento la necesidad de religarme, ¿no?, la religación, ¿no?, la religión. Entonces, como no tengo esa religación, la busco en otras partes a veces, ¿no? Entonces hago esto, busco otros dioses, convierto en dioses o en Dios cosas, las cuales no me satisfacen, y quedo pegado a ellas, ¿no?, a cosas. Entonces, ¿cuándo cambia esto? Cuando yo me vuelvo hacia ese silencio y digo, en ninguna de estas cosas está el silencio, porque todas estas cosas tienen nombre y apellido. Entonces no pueden ser lo realmente infinito, lo trascendente. Lo infinito y trascendente no es que esté ni arriba ni abajo, ni se llame Dios o Satán. En realidad es lo que no puede nombrarse de ninguna manera. Solo que, claro, en terminología religiosa le llamamos Dios, simplemente por usar una palabra que defina algo muy lejano, muy, muy inalcanzable. Entonces, cuando realmente lloramos por nuestros pecados, es decir, nos damos cuenta del error de habernos inflado y de haber sido Superman, Linterna Verde y Batman en uno, uno ahí se da cuenta que lo inconsciente en realidad es importante y se abre. En ese momento viene de nuevo la gracia, el perdón, y ahí metafóricamente Yahvé envía un juez, ¿no? Uno de estos jueces va a ser Gedeón. El yo va y viene en la lucha por asimilar un complejo, en lugar de ser asimilado por él, ¿no? Acuérdense que cuando uno, ya le digo, rompe los muros de Jericó, entró, bueno, va y viene. Por momentos uno se hace con Jericó y por momentos Jericó me come a mí. Acuérdese eso, ¿te acuerdas que había que matar a todo ser vivo en Jericó? Es decir, no apropiarse de nada, dejárselo todo a lo inconsciente, no tocarlo. Nuestra función estaba en entrar, punto. Es un estado acéfalo de caos, con la intermitente dirección de algún indicio o pauta, un juez, así se le llamaba, enviado por lo inconsciente. O sea, de vez en cuando nosotros lloramos por nuestros pecados, por eso esa actitud tan chocante que existe dentro de la religión, sobre todo la cristiana, que habla de esto del pecado, esta idea de, por ejemplo, la oración del corazón, que dice que es la oración en realidad del publicano en los evangelios, que dice, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Uno dice, qué feo, ¿no?, estar diciendo pecador, esta cosa de denostarse, ya, eso es del pasado, es de un pasado horrible encima. ¿Por qué no ser positivo
y hablar de lo magnífico que somos, ¿no? Si desde el Renacimiento tomamos la idea de Protágoras de ser el hombre la medida de todas las cosas y Da Vinci con su hombre universal y cosas por el estilo, ¿por qué no empezar a reivindicar al ser humano? Bueno, porque olvidamos que eso es inflación. Esa inflación es necesaria, acuérdese, como el niño que se rebela contra los padres es necesario, porque de esa manera crea una identidad, pero necesita religar, necesita volver después de eso y pedir perdón, ¿no? Y recibir una gracia, es decir, un perdón que no puede compensarse con nada. El pueblo de Israel no tiene forma de decirle a Dios, por ejemplo, escúchame Dios, yo sé que metimos la pata con lo de los dioses, de adorar a otros, pero no sé, ¿qué te podemos dar para compensarte, para que nos aceptes otra vez? No, en realidad no me podés dar nada, ¿viste? ¿Sabes por qué? Porque yo soy el dueño de todo. ¿Qué me vas a dar? ¿Un cabrito? Con lo que a mí me importan los cabritos y los inventé yo. ¿Qué me vas a dar? ¿Dinero? A mí no me sirve el dinero, si yo soy todo. ¿Y entonces qué podemos hacer para que nos quieras otra vez? No podés hacer nada, papá. Lo único que puedo hacer es perdonarte, pero así, porque me sale a mí de no te puedo contar de dónde. ¿Entonces nos perdonarías? Sí, te perdono, perdono. Trata de no volver a hacerlo, ¿viste? Sí, no lo vamos a hacer más. Sí, lo vas a hacer, pero no te preocupes, te voy a volver a perdonar. Así funciona el tema de lo inconsciente, que teológicamente, claro, lo revestimos con la idea de Dios y de ahí surge también el tema de la oración, ¿no? Cuando se habla de orar, es una forma de generar ese puente, ese vínculo, volver a, como decía don Juan de Castaneda, a limpiar, a quitar la suciedad, al polvo, al billete para ir a la impecabilidad, ¿no? Que tiene el guerrero. Entonces, mantener flamante ese billete es mantener la conexión yo sí mismo limpia. Uno de estos jueces entonces fue Gedeón. Cuando Gedeón fue llamado, los israelitas eran oprimidos por los madianitas, ¿no? Y adoraban a Baal encima. O sea, entraron a la tierra prometida, pero fueron comidos en gran medida por los otros porque se inflaron por un lado, como le digo, y además porque estar en tierras de lo inconsciente es difícil. Acuérdese cuando Frodo, por ejemplo, tomaba el anillo ese especial, el anillo bueno, no sé qué nombre tenía. Cuando se ponía ese anillo, él era poseído por un poder que lo debilitaba, pero le encantaba al mismo tiempo. Y todos querían tener el anillo, porque cuando se lo ponían se sentían superpoderosos. Bueno, eso es adorar a Baal. Eso es hacerse uno, pretender hacerse uno con un poder que lo trasciende, que era el poder en este caso de Mordor, ¿no? De la oscuridad, de lo inconsciente, que siempre iba a estar ahí. Entonces, por así decirlo, lo satánico, ¿no? Encanta por el poder, porque ¿qué concede el diablo? Te concedo todo lo que quieras, quieras reinos, como a Cristo en los 40 días en el desierto. Te concedo los reinos de la tierra, te concedo el poder, la inmortalidad, la fama, la gloria, ¿no? Son todos sustitutos, por eso son ídolos, sustitutos de aquello otro. Entonces Dios lo llamó a Gedeón. Es decir, lo inconsciente siempre quiere volver a conectar y el pueblo de Israel, en este caso nosotros, también llega a un punto que decimos, bueno, basta, esto de suplantarlo con otra cosa no me está gustando, la estoy pasando muy mal, me están oprimiendo estas cosas, estoy, adicto a drogas, adicto a la juerga, adicto a la comida, adicto a las mujeres, adicto a... Ya no es que disfruto de, ahora estoy preso de. Entonces Dios en ese momento llama a Gedeón. Siempre, fíjese, aparece un otro, ¿no? Un alter, un otro de lo inconsciente. Entonces, antes fue Moisés, antes de Moisés fue Abraham, Noé, bueno, todos estos, luego Josué y ahora es Gedeón. Siempre hay una parte nuestra que es llamada por lo inconsciente y lo inconsciente le dice: Gedeón, escúchame, te voy a decir una cosa,
Entonces, ¿qué le pidió a Gedeón? Que destruyese el altar y el pilar sagrado de Baal, que ¿sabe de quién era? Del padre. El padre de Gedeón era el dueño del altar, al que adoraban él y los otros, los vecinos. Entonces el tipo, Gedeón, tenía que ir a destruir el altar. Es como decir, voy a destruir todo lo que está establecido hasta ahora, todo lo que me da placer. Entonces imagínese, usted es adicto al juego, adicto al bar, adicto a, como le digo, al sexo, adicto a el entretenimiento barato, adicto a, bueno, que venga una voz de lo inconsciente y que le diga, Roberto, mira, eh, el televisor me lo tiras a la basura para empezar. El tema de las mujeres lo cortamos de cuajo. Te vas a hacer, te vas a castrar, ¿viste? Y bueno, y otras cositas que te voy a ir explicando, pero se acabó lo que se daba. Es decir, ahí en forma jocosa, pero se trata de que todo lo que me brinda una satisfacción que sustituye a la verdadera satisfacción tiene que ser cortado. No es, bueno, vamos a hacer una transición poco a poco, ¿no? Y tarde o temprano... No. Es destruye el altar de Baal y el pilar de Baal sagrado, como un tótem. Es como decir, la imagen de ese Dios lo tenés que tirar. Ahora vamos a escuchar un audio que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa Con la Espada para que sigamos por aquí dando vueltas. Y ahora le cuento qué es lo que le pidió Dios que hiciera a nuestro amigo Gedeón. Ahí va. A ver. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Entonces, Dios le pidió a Gedeón que destruyese esto, el altar. Esto lo vemos en el libro de los Jueces. Vamos a ir, capítulo 6. Jueces, capítulo 6, verso del 25 al 26. En realidad todos estos libros que vamos tratando en estos programas son para leerlos completos, ¿no? Ahora estamos citando versos puntuales como siempre para que se haga más corta la explicación y más puntual, pero vale la pena hacer una lectura completa para tener el contexto también. 25 y 26 entonces del capítulo 6 de Jueces. Aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón, le dijo así: toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años. Fíjese cómo Yahvé los conocía a todos, ¿no? Dice, derriba el altar de tu padre, que tu padre ha dedicado a Baal, y el poste con la imagen de la diosa Aserá, que está junto a él, ¿no? Parece que había una diosa y Baal. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. O sea, le pidió que encima no solo destruyese todo eso, sino que construyese un altar a otro, que es Yahvé. Toma entonces la leña del poste de Aserá que cortaste, o sea, el pilar que tenía dibujado o esculpida la imagen de la diosa, úsalo como leña, le dijo, y ofrece el segundo toro, el que le sacaste a tu papá, como un holocausto. O sea, que mate el toro y lo queme con la leña hecha de la estatua de la diosa. O sea, es como decir, tocales ¿no? Como dicen aquí, los cojones, pero por completo a los otros, ¿no? Y a tu propio padre, era de tu familia. Esto es la nueva imago Dei, ¿no? La nueva imagen divina demanda destruir la anterior, y esa es la tarea del yo. Es decir, usted cuando entra en la tierra prometida, ¿no? Aunque sea una porción, destruye o disuelve la cápsula que mantenía ese miedo, esa angustia, todo ahí contenido y que le comía cada día su vida y le impedía hacer un montón de cosas. Y usted entra en ese mundo, tantea, es un mundo peligroso. Como le digo, es como Frodo con el anillo, es como esa tentación de, bueno, me lo quedo para mí, ¿no? Todo esto. Y ahí es donde usted edifica dioses y empieza a confundir una cosa por la otra.
empieza a creer que usted tiene más poder del que tiene y se pierde. Entonces, hay que instituir una nueva Imago Dei. ¿Cuál es la nueva Imago Dei? Imago Dei significa imagen divina, ¿no? Hasta ahora la imagen divina era: yo soy una pequeña cosa aterrado por un miedo, paralizado por una angustia o por un odio encapsulado. Ahora vencí al odio, ¿no? Y me olvido que lo vencí no por mí, sino porque una voz interior me abrió las posibilidades y me explicó hasta cómo, ¿no? Y lo hice, porque yo había intentado 8000 veces vencer al miedo y no podía, como el tipo que quiere dejar el cigarrillo no puede, hasta que un día lo deja y no sabe por qué, pero cree que lo hizo él. Entonces los amigos le preguntan, le dice: sí, no sabés, estuve 53 años intentando dejar el cigarrillo. Probé el método del cigarrillo electrónico, el método de los parches de nicotina, el método de ponerme una semilla en la oreja para la acupuntura. Probé otros métodos no tan santos, pero no me funcionó ninguno realmente, no más de una semana. Después volví y fumaba 5 veces más. Y bueno, ayer me desperté y dije: no fumo más. Y no fumé más. Así que qué grande, qué voluntad que tengo, ¿no? Si tuviera realmente esa voluntad, hubiera dejado de fumar hacía un montón de años. En realidad ocurrió ahora. Como todo lo que nos pasa en la vida, ocurre porque hay algo, pero no algo más grande que yo, llamado un Señor, llamado Dios, que nos señala con el dedo, sino una realidad que es nosotros también, que es más trascendente, más sutil que nosotros, que llamamos lo inconsciente, o Dios también. Bueno, eso junto con nosotros, no aparte, junto, dijo ya. Entonces, una nueva Imago Dei se tiene que establecer. Esta nueva Imago Dei tiene que sustituir a las viejas Imago Dei, por ejemplo, la de tengo miedo a todo, ¿no? Ahora tiene que venir una nueva, hay que destruir a lo viejo. Pero el tengo miedo a todo me hace crear dioses en cualquier lado. Entonces hay que destruir lo anterior. Esa es la tarea del yo. Yo tengo que, ahora con la nueva tierra, limpiar la cizaña, ¿no? Y construir algo bueno, esa tarea de asimilación, ¿no? Para eso aparecen los jueces que me van guiando, como Gedeón. Entonces Gedeón le dijo a Dios, escúchame, Dios. Sí, ¿qué pasa, Gedeón? Mira, yo voy a hacer lo que me decís, ¿viste? Pero ¿no me darías una prueba? ¿Una prueba? Y sí, porque, ¿viste? Hay mucha gente que le hablan voces en la cabeza y yo no quiero, no sé si me entendés. No, no te capto la idea. Soy Dios, te estoy hablando, te estoy pidiendo algo. No sé cuál es la duda. No sé cómo decirte, pero yo tengo algunas dudas, ¿viste? Bueno, Gedeón le pedía a Dios una prueba de que era él verdaderamente y no otra cosa. Es decir, Gedeón temía ser un ego inflado. ¿Cuántas veces uno escucha un llamado interior, ese es el momento ahora de dejar de fumar, o debes romper esa relación, o por el contrario, es el momento de abrirte a una nueva relación, o es el momento de dejarlo todo y mudarte a otro país? Es decir, hay voces interiores, pero uno tiene la duda de: ¿no seré yo el que me estoy hablando a mí mismo y me estoy convenciendo de que hay, pero no una voz, no me refiero a una voz con palabras, me refiero a esos pálpitos, esas intuiciones? Ahí es cuando uno acude al sacerdote, al psicólogo, al tarotista, para que nos aconsejen, como diciendo: sí, es verdad, esa voz que escuchas está muy bien, síguela. O no, eso es una locura, se te ocurrió a ti, ¿no? Es producto de tu ego. Esto está en Jueces, también capítulo 6, pero en el verso 36, y dice, a ver, aquí lo tengo. Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira. Y ahí le va a proponer algo, ¿no? Le dice: tenderé un vellón de lana en la era, sobre el suelo. Va a poner una piel de oveja en el suelo, ¿no? Si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. O sea, le pone una cosa muy concreta. Le pone una tela
una piel de oveja, ¿no? Un vellón en el suelo, y le dice, si mañana por la mañana, que cae el rocío, yo me levanto y está todo mojado, está mojado el vellón y todo lo demás está seco, yo te creo. Si no, no te creo nada. Entonces, el signo se manifestó, pero se manifestó al revés. Fíjese, así lo hizo Dios. A ver, dice, vamos a volver aquí desde el 36 en adelante. Desde el 38. Y así sucedió, dice. Al día siguiente Gedeón se levantó temprano, ¿no? Como los días de Reyes, que uno se levanta a ver qué hay en los zapatos. Exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. O sea, el vellón estaba mojado. Entonces Gedeón le dijo a Dios, no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. O sea, no estaba convencido, fíjese. Todo seco menos el vellón, pero el Gedeón habrá pensado por sus adentros. Y si uno de mis vecinos tenía ganas de hacer pis y le hizo el vellón y por eso está mojado, no, hay que asegurarse. Permíteme hacer una prueba más con el vellón, le dijo. Esta vez haz que solo el vellón quede seco, al revés, y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche, solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Entonces Gedeón dijo, ahora sí, no puede ser que mi vecino tenga tanto en su vejiga como para mojar todo el suelo alrededor. Ahora sí, era Dios. Entonces, hay continuamente esta duda de parte nuestra de qué debemos hacer, ¿no? De cuándo es el momento. Esa es la duda más básica del ser humano. Yo, como ego, siempre voy a tener la duda de ahora es el kairos, el momento oportuno para hacer esto, o simplemente me estoy autoconvenciendo porque me conviene, ¿no? Esta es la mujer amada, este es el trabajo oportuno, esta es la decisión que tengo que tomar, en esto tengo que invertir o no, esto es lo que Dios me pide, ¿no? Entonces, hay siempre de parte del yo una especie de necesidad de constatación. Y está muy bien esto que hizo Gedeón. Ya lo hizo en su momento también Abraham regateando por la ciudad de Sodoma y Gomorra con Dios. El mismo Moisés cuando Dios le pidió, ¿no?, que fuera a hablar con el faraón, le dijo, mira, pero yo no sé hablar y no te preocupes, le dijo, va a hablar tu hermano Aarón por ti también. La Virgen María cuando fue a recibió al arcángel Gabriel que le decía que iba a ser la madre del Emanuel, de Jesús, ella le dijo, pero yo no tengo contacto no estoy casada todavía. Es decir, hay una especie de pero yo desconfío, ¿no? Quiero saber, quiero estar seguro de que la cosa va bien. Entonces el rocío, por ejemplo, es un signo muy vinculado. Los padres de la iglesia cuando interpretan esto, lo vinculan mucho con Cristo, ¿no? El rocío cayendo en el vellón es un símbolo justamente de Jesús, del Logos que desciende, ¿no? El rocío en la alquimia es símbolo de aquello que viene de lo más profundo, del símbolo del Espíritu Santo, también del Alcaest, por ejemplo. Entonces, en Proverbios, libro de los Proverbios, vamos a ver, Proverbios, ¿dónde está? Aquí. 19:12. 19:12. Dice, rugido de león es la ira del rey, su favor es como rocío sobre el pasto, ¿no? Fíjese, aquí el rocío ya tiene la connotación de cosa agradable. Luego en Salmos, libro de los Salmos, capítulo 72. Vamos a ver, Salmos 72. Hay 150 salmos, así que 72. Y dice, Salmo 72, a ver en qué parte de todo esto. Entonces, dice que viva el rey por 1000 generaciones, lo mismo que el sol y que la luna, que sea como la lluvia sobre un campo sembrado, ¿no? Como las lluvias que empapan la tierra. Entonces, fíjese cómo habla de la lluvia como algo que llena de gracia. Estoy buscando a ver si hay otra parte que habla de algo así. No. Entonces está hablando de
la lluvia o el rocío como una bendición. Luego el Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 32 y verso 2, capítulo 32, verso 2, dice, a ver, que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas. Y en el libro, por último, y ya lo dejo en paz, de Oseas, ¿no?, que es un profeta del Antiguo Testamento, capítulo 14, verso 6, dice, sus vástagos crecerán y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Bueno, aquí no dice del rocío, pero bueno, en alguna parte de este verso debe decirlo. Entonces, el rocío, por ejemplo, llamado así, Rocío de Gedeón, en el Rosarium Philosophorum, que es un libro, un texto alquímico, en la figura número 8 del rosario es donde cae este rocío. De hecho, para iniciar la obra alquímica, se debe juntar el rocío en cierta época del año, y para eso, en las figuras que aparecen alquímicas, hay unos personajes, un hombre y una mujer, un matrimonio, porque siempre es eso, es el animus y el ánima, ¿no? Esa partener que tiene el alquimista, van los dos y tienden durante la noche unas telas en el suelo y por las mañanas juntan las telas y las retuercen y llenan un recipiente con ese rocío, tal como hizo Gedeón, que llenó una taza, ¿no? Una taza llena de rocío del vellón. Ese rocío se entiende que no es lluvia, no es una cosa bruta, es rocío, una cosa muy sutil que casi no lo vemos caer. Entonces, para los antiguos era más mágico todavía. Entonces es un símbolo de aquello que desciende con una dulzura muy grande, de aquello que viene de lo inconsciente. Entonces, lo que quería Gedeón era: muéstrame que realmente lo que está cayendo es rocío, muéstrame que eres tú. Entonces le impregnó con rocío realmente. El rocío es el que inicia la obra filosofal, la obra del alquimista. Sin el rocío no la puede hacer. Puede tener la piedra en bruto, pero necesita el rocío. Entonces, el rocío justamente es la base, también es la piedra sobre la que se trabaja. Ese rocío es lo que nos da lo inconsciente, es el contacto con aquello. La integración del yo y el sí mismo no puede partir de una actitud intelectual yoica. Por ello el sí mismo actúa como un milagro. Es decir, Gedeón no podía decir él mismo: yo voy a hacer todo esto. Necesitaba que sea el sí mismo el que lo inicie. Y por eso necesitaba el rocío, necesitaba la comprobación, porque Gedeón sabía que él solo no lo iba a poder hacer. Cuando usted probó dejar de fumar 80 veces, usted sabe que la número 81 tampoco le va a funcionar, ¿no? Cuando usted intentó encontrar el momento oportuno para hacer una inversión y no lo encuentra nunca, sabe que no lo va a encontrar. Entonces necesita realmente escuchar la voz desde otro lado, y para eso necesita como una prueba. El número de guerreros de Gedeón, ¿no?, que utilizó Gedeón, le fue disminuido. Fíjese, en Jueces, libro de los Jueces, ahora volvemos al libro donde está nuestro amigo Gedeón, capítulo 7, verso 3, dice: «Anúnciala ahora al pueblo», le dice Dios, «cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire al monte de Galaad». Así que se volvieron 22.000 hombres y quedaron 10.000. O sea, le dijo a Gedeón: vas a tener que ir y conquistar a los enemigos y además destruir a los ídolos estos de Baal, lo cual implicaba que los madianitas los iban a hacer polvo. Entonces Dios le dijo: bueno, los que tengan miedo, revisa a tus guerreros, los que tengan miedo, que no vayan. Entonces usted dirá: bueno, volvieron 10, ¿no? Se echaron atrás 10. No, 22.000 hombres se fueron. Entonces a Gedeón le quedaron 10.000 nada más. 22.000, de 32.000 que había, 22.000 echaron atrás. O sea que cuando se trata de abrirse realmente a lo nuevo, a lo inconsciente, no es fácil. Por más rocío que a usted le caiga, es un cambio. Y así como los judíos que estaban más cómodos en Egipto que habiendo salido, que después se quejaban en el desierto de qué hacemos acá, que estábamos tan bien en Egipto,
Bueno, a veces uno prefiere el malo conocido que el bueno por conocer. Por más que le caiga el rocío, uno dice, bueno, sí, llegó el momento de dejar de fumar, llegó el momento de iniciar el amor, llegó el momento, pero la verdad que no quiero, no quiero. Muchas partes mías no quieren hacerlo. Entonces, el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente, le dijo, hazlos bajar al agua, y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua, y allí el Señor le dijo, a los que llaman el agua con la lengua, a los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber, ¿no? Entonces, eso hizo Gedeón, y 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, a sus tiendas, pero retuvo a los 300, o sea, de 32.000 le quedaron 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros, ¿no? O sea, cada uno cargó como, no sé, 10 mochilas. El campamento de Madián, de los madianitas, estaba situado en el valle, más abajo del de Gedeón, ¿no? Entonces, el proceso viene así. Él tenía 32.000. De 32.000 pasaron a 10.000 y de 10.000 a 300. Entonces, dentro de la cábala judía hay 32 senderos cabalísticos, que podríamos decir que es el nivel más profundo, son como los arquetipos, ¿no? Como el mundo de las formas de Platón. Luego hay 10 séfiras o séfirots, ¿no? Que son como unos globitos que contienen cada uno distintos símbolos, entre ellos un planeta. Esas son las imágenes arquetípicas. Y luego, el número 3 es el número del ego. Entonces, lo que le quiso decir Dios a Gedeón es, vamos a quitar todo lo trascendental, vamos a quitar todo lo semi-trascendental y nos vamos a quedar con el 3, con el yo, con el 300, con el ego. Esto es algo que lo tienes que hacer tú. Es decir, no hay ayuda posible. Por eso Dios le dijo, aquí hay mucha gente. Aquí hay mucha gente. Muchas veces a la hora de hacer eso, dejar de fumar, conquistar no sé qué, ese miedo, nos parece que tenemos que tener, no sé, otras emociones participando que provienen de dimensiones muy profundas de nosotros. No, no. Tiene que ser algo súper simple. Es como cuando a alguien le dicen, ¿me pasas la sal? Y uno pasa la sal. No empieza a decir, a ver, ¿con qué mano quieres que te pase la sal? ¿Por qué? ¿Le vas a poner mucha sal o pocas? No, toma la sal, punto. Entonces le quiso decir, tienes que dejar de fumar, punto, deja de fumar, 300, deja de fumar. No me vengas con que no, 32 senderos cabalísticos, entonces quiere decir que no, hazlo. Es una acción egoica, ya. En el Salmo 68, vamos a ver, en el 68, aquí buscamos, acá, verso 23 nos dice, para que se empapen los pies en la sangre de sus enemigos, para que al lamerla los perros tengan también su parte. Ahora vamos a ver que Gedeón y sus hombres tuvieron que comportarse como perros. Es decir, ¿a cuáles eligió Dios al final? A los que lamieron el agua como un perro, que trajeron con la mano el agua hasta la boca y con la lengua le dieron al agua. No a los que se arrodillaron para beber. Entonces, el perro tiene una connotación doble. Negativa es cuando come carroña, perro comedor de carroña, pero positivo es el perro guardián, es el perro pastor, ¿no? Entonces, ser un perro implica ser fiel. Cuando uno pide perdón a lo profundo, lo trascendente, se arrepiente, esa conversión, ese volver, ¿no? A generar el eje yo sí mismo, uno se convierte en el perro
pastor, el perro que trabaja para un amo, trabaja para un fin más grande y se siente parte de esa cosa más grande. Y hay una figura que en latín se dice Christus canis, el can, el perro, Cristo. Porque Cristo, ¿qué era? El buen pastor. Y el perro también es un pastor, el que cuida de sus ovejas, ¿o no? Entonces, el que las agrupa para su padre, para el amo. Entonces, como Cristo siempre es el ejemplo, bueno, el ejemplo es ser como un perro guardián. Entonces, los perros también diseminan enfermedades, como Gedeón va a diseminar su visión inspirada. Es decir, ese Gedeón va a ser el que cuando entre en el mundo de los madianitas, en el mundo de nuestros ídolos, los que hayamos creado, el ídolo de voy a sustituir a lo profundo por, no sé, el juego, el casino, por el trabajo excesivo, por cualquier ídolo que uno tenga, por la religión. Bueno, Gedeón es potente porque la fuerza viene de su yo directamente como perro pastor. El perro no le pide al amo que lo ayude. Por eso le dijo Dios, deja los 32.000, deja los 10.000, o sea, deja los 22.000, deja los 10.000 y quédate con 300. Es decir, hazlo tú eres el perro, ¿no? Entonces, Cristo también, cuando tuvo que hacer su pasión, la hizo Él. No es que le dijo a Dios, bueno, por favor, me ayudás, vení, acompáñame. No, de hecho le dijo eso de, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Haciendo alusión a un salmo, que empieza mal pero termina muy bien. Entonces los perros diseminan enfermedades. Cuando Gedeón entra, va a cambiarlo todo por su energía. Gedeón supo que vencería al escuchar el sueño de un madianita, ¿no? Sus espías escucharon un sueño, esto está en Jueces, capítulo 7, verso 13, y dice: Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía el madianita, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una tienda que ésta se volteaba y se venía abajo. El amigo le respondió: esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes al campamento madianita. Entonces, eso de los sueños, fíjese, ya sea que lo tenga el otro, en este caso es como es una historia, da igual quién lo hubiera tenido, se trata de que los sueños nos hablan de lo inconsciente, y no solo los sueños, toda cosa que nos acerque a lo inconsciente, la meditación profunda, la reflexión, la terapia o la observación de los propios sueños, ¿no? El análisis de los sueños. Entonces, soñar con objetos inanimados, realizando acciones autónomas, implican a la psique inconsciente activada. Alinearse con ella es lo más sabio. Esto quiere decir que si usted sueña con que un objeto que no podría moverse por sí mismo, ¿no?, como una rodaja de pan en este caso, aparece y se mueve por sí misma como si pudiera decidir, eso implica que no lo está haciendo el yo, porque el yo se supone que sí hace lo que quiere. El objeto inanimado no, o sea que está siendo movido por lo inconsciente. Lo inconsciente nosotros lo entendemos como casi inanimado. Uno dice, ¿qué es lo inconsciente? No sé, no lo puedo ni tocar, no lo puedo entender, no tiene mis mismos parámetros. Por lo tanto, soñar con un objeto inanimado moviéndose nos habla de un algo que tiene vida propia y que no tenemos ni idea por qué se está moviendo, lo inconsciente. Entonces, si sueño con eso es porque lo inconsciente está moviendo cosas en mi vida, está moviendo cosas, y es tiempo entonces de actuar, y es una respuesta. Pero fíjese cómo Gedeón pidió la comprobación del vellón, ahora con el sueño todavía se convenció más. Lo del vellón se lo pidió de dos maneras distintas, pero también lo inconsciente dialogaba constantemente con Gedeón. Es decir, ¿qué es ese diálogo? La oración. Gedeón no dijo, por ejemplo,
escuché una voz que me dijo que tenía que conquistar a los marianitas y lo voy a hacer, punto. No, habló con ese. Le dijo, escúchame, si vos sos Dios realmente... Y ahí empezó un diálogo, que es como cuando uno reza y le dice a Dios, Dios mío, te pido tal cosa, por favor, me gustaría que, no sé, cambies esta actitud que tengo, o la de fulano, o me gustaría que ayudes al mundo en esto, en lo otro. Es decir, generar un eje, yo sí mismo. Ese eje tiene que mantenerse. El rezar no es yo le pido a un otro completamente distinto a mí. No, el otro distinto a mí es yo en una dimensión más sutil. Entonces, si me está convocando porque somos un binomio, somos una sola cosa. Si no, lo daría Dios. Si no, lo inconsciente daría todo. Le diría a Gedeón, Gedeón, no te preocupes, vos dormí la siesta. Yo voy a vencer a los marianitas, te doy toda la ciudad y cuando me canse, hago otra cosa. Si total para algo soy Dios. No ocurre así. Dios convoca. Le pide a Abraham, le pide a Noé, le pide a Moisés, le pide a Josué, le pide a Gedeón. Es decir, cuando usted reza, cuando usted dialoga, usted habla, usted escucha, ¿no? Hay un ir y venir. Y obviamente eso cambia las cosas. No es lo mismo que Gedeón hubiera accedido desde el principio con dudas. No es lo mismo que hubiera hecho todo esto por su cuenta. Es decir, hay un ir y venir, hay una comprobación continua. Minutos antes de invadir, porque después de eso viene Gedeón diciéndole a la gente, dice, vamos ahí a atacar, nos dieron, el campamento es nuestro, vamos a vencer. Entonces, los alista para la guerra, puede leerlo en el libro en lo que continúa, en el libro de los jueces, a partir de ese capítulo 7 en adelante, y bueno, ahí ocurre. Pero por eso es el tema de la conversación, ¿no? Conversar con lo inconsciente no es que, ¿en qué voy a influenciar yo a Dios? Fíjese cómo Gedeón lo va cambiando, ¿no? Le va pidiendo cosas, hasta va regateando. Abraham regateó para que no destruyeran, no mataran a Lot, a su pariente ahí en Sodoma y Gomorra. Moisés regateó con Dios también. Es decir, cada uno puede interaccionar con lo inconsciente. Lo inconsciente no es un bloque necio, cerrado. Job también discutió con Dios y obtuvo cosas de eso. Es decir, hay un diálogo, ¿no? Que en la iconografía cristiana se extiende a 3, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay un diálogo trino, ¿no? Porque son distintas funciones de la misma cosa. Hasta aquí vamos a ver la historia de Gedeón. La siguiente va a ser la historia de Sansón, el de los cabellos largos, cosa que no concuerda mucho con mi imagen craneal actual. Pero bueno, en su momento tuve los cabellos largos como Sansón. Vamos a ver qué le pasa con la famosa Dalila. Y vamos al final, a la cortina de nuestro programa. Ahí nos despedimos. Hasta la próxima. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!